¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Payet, soy socio fundador de Payet, Ricao y Pérez. Eh, Estamos ahora en la oficina del estudio en Lima. Tengo 30 años trabajando en temas legales, fundamentalmente en transacciones, contratos, transacciones de money y transacciones financieras. Ahora, con el tiempo, uno también se va involucrando en otras cosas. Entonces, yo tengo una práctica, yo diría, relevante ya también en temas de litigio, asesoría estratégica, arbitrajes, problemas en general. Trabajo mucho, me gusta mucho mi trabajo y creo que la única forma de trabajar con la intensidad que trabajamos muchos abogados es si te apasiona tu trabajo. Yo diría que mi pasión número uno es mi profesión. Me gusta mucho la parte académica también. Disfruto estudiando, disfruto enseñando, disfruto escribiendo. Digamos, el mercado de M&A en Perú es un mercado que ya tiene una historia larga. Yo creo que el M&A en Perú probablemente comenzó realmente a mediados de los 90. Inicialmente, posiblemente los primeros M&As importantes fueron las privatizaciones. En las privatizaciones tú tenías en una venta de una compañía. Había due diligence, había un contrato de compraventa, habían representaciones. Entonces, probablemente las primeras transacciones de M&A más o menos relevantes en el Perú moderno, digamos, son las operaciones que se hicieron en los 90 en la privatización de las empresas estatales, las telefónicas, las empresas eléctricas, la minería, etc. En el tiempo ha habido un cambio muy importante, ¿no? Cuando yo comencé, más o menos en esa época, digamos, en M&A había muy poquito, y fuera de estos, digamos, grandes casos de las privatizaciones, las transacciones eran más pequeñas, eran muchas veces transacciones de una empresa familiar que se estaba vendiendo a un inversionista más de corte estratégico, parte del proceso, digamos, de apertura y de entrada de capital extranjero al Perú. Hoy en día, si uno lo ve hoy, es un mercado altamente, yo diría, altamente desarrollado para un país, digamos, como el Perú, ¿no? Una economía mediana, un país llamémoslo, en vías de desarrollo. Pero, digamos, hoy día, en nuestra práctica, el M&A es cotidiano, no es extraordinario, es el curso ordinario del negocio, ¿no? No es que nadie se da 3 volantines en el estudio cuando entra a una transacción de M&A, porque es una cosa relativamente normal, es lo que hacemos todos los días. ¿Qué ha cambiado? Yo te diría que en todo este tiempo, digamos, una cosa que ha cambiado mucho es la calidad y conocimiento de los actores principales del mercado. El M&A es una especie de ecosistema, ¿no? Entonces tú tienes obviamente los compradores y los vendedores. Muchas veces los compradores son compradores profesionales, que pueden ser tipo un fondo, o sea, un fondo de capital privado, un private equity. También tienes inversionistas estratégicos que son profesionales en M&A, las grandes corporaciones que tienen sus áreas de desarrollo de negocios o de M&A, que ya tienen equipos que se dedican a eso. Entonces, hoy día, digamos, en una parte importante del mercado, tu cliente es profesional, hace M&A como nosotros, es su trabajo, digamos, hacer M&A. Lo mismo pasa con los bancos, digamos. Hoy día tú tienes dentro de este ecosistema
tienes ya bancos, o sea, no solamente tienes los grandes bancos de inversión internacionales que siempre han hecho M&A y que hacen los M&As grandes, ¿no? Los M&As de 500 millones, de 1.000 millones, de 2.000 millones, pero también tienes una banca de inversión local o regional que también es sofisticada. Los abogados, o sea, cuando nosotros arrancamos, claro, había muy poca gente que hacía M&A y que sabía. Entonces, en cierto sentido tenías un poco de problema porque, digamos, no necesariamente había esa interlocución que hay entre las personas que saben perfectamente bien lo que están haciendo. Hoy día eso ya no es así. Hoy día tú tienes en Perú bastantes firmas y bastantes abogados y abogadas que son muy buenos en M&A, que saben. Como parte de eso, por ejemplo, se han comenzado a desarrollar estándares locales, ¿no? En tu M&A y en otro, también en financiero en general, en temas contractuales, tú tienes este concepto de lo que es estándar y lo que no es estándar. O sea, por ejemplo, una definición de conocimiento para calificar representaciones y garantías en un contrato de compraventa. Entonces, lo que es estándar es importante, porque si alguien te viene con una cosa pues totalmente fuera de lo normal, tú le dices, oye, eso no es estándar, mira, o sea, los estándares van entre acá y acá, ¿no? Cuando yo comenzaba, era muy interesante porque tú a veces tenías una negociación donde tú eras el abogado peruano, pero esto era un contrato en Nueva York que se estaba negociando en Estados Unidos, y tú veías que los abogados de Nueva York hablaban de lo estándar y el no estándar, y entonces, claro, porque tienen pues miles de transacciones. En Perú no había eso. ¿Ya? Hoy día sí, ya tienes algunas cosas, por ejemplo, conocimiento, daño, ¿no? Esas cosas que ya más o menos hay un rango, entonces ya con tu contraparte más o menos sabes dónde te puedes mover, y eso hace más fácil la negociación y le da más predictibilidad. Yo tengo la impresión de que estamos en un momento de inflexión, que estamos en un momento de inflexión muy marcado por, sobre todo, lo que está pasando con el presidente Trump de los Estados Unidos. Creo que el presidente Trump está representando y está, digamos, encarnando ¿ya? Unas fuerzas sociales, políticas, culturales, que han estado ahí como un poco, ¿no? Como aguantadas, y que están aflorando con mucha fuerza. O sea, porque Trump es un tipo que tiene muchísima fuerza. Entonces, y eso está cambiando rápidamente cuál es la dinámica económica, la dinámica política en el mundo, y eso claramente nos impacta a nosotros definitivamente, ¿no? Entonces, no sabemos bien, o sea, yo diría, oye, ¿está habiendo un cambio? Sí. ¿Está habiendo un cambio potente, fuerte, radical? Sí. ¿Cómo vamos a estar en 6 meses? ¿Cómo va a estar en 1 año? ¿Cómo va a estar en 3 años? ¿En 5 años? No lo sé bien, ¿ya? Pero sí, lo que sí veo es que elementos que no, digamos, que nosotros pensábamos que como que ya no eran parte de, digamos, de la sociedad global y de las reglas de las instituciones a nivel global, se están poniendo en cuestión. Entonces, por ejemplo, los aranceles, ¿ya? O sea, la política comercial norteamericana, que por razones económicas o por razones políticas te puede poner un arancel de 25, ahora están diciendo que lo que le va a tocar a Canadá y México 25 más 25 es 50%. Entonces, eso es muy fuerte, muy disruptivo. Es disruptivo en las fuerzas de comercio internacional. El tema geopolítico, o sea, lo que ha pasado con Panamá, ¿no? Que Panamá es un aliado incondicional de los Estados Unidos. El presidente de Panamá es totalmente pro-americano. Y llega Marco Rubio y esencialmente, ¿no? Dice, oye,
tú no puedes ser amigo de Estados Unidos, no, esencialmente tú no puedes ser amigo de Estados Unidos y de China, como que tienes que escoger, ¿no? Que es una cosa que, oye, nosotros, ¿no es cierto?, nuestra política, nosotros somos amigos de todos. Ya, eso no necesariamente puedes hacerlo así, ¿te das cuenta? O sea, eso, cómo cambia la dinámica de inversión, ¿no? Cómo cambia la economía, cómo cambia el valor de las empresas, cómo cambia el M&A. Entonces, hay estas cosas que están pasando, ¿no? La forma como Trump está manejando el problema de Ucrania, ¿no? O sea, él ha llamado a Putin y después dice, le vamos a decir a Zelensky lo que estamos haciendo. Pero están hablando de Ucrania, no están hablando de Estados Unidos. Y ayer le preguntan a Trump, en este proceso, Zelensky o Ucrania es un agente igual que los otros, o sea, es equal partner, o sea, agente igual que Putin y que Trump. Y Trump dice, qué pregunta tan interesante. Y no la responde. ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, hay países de un tipo y hay países de otro tipo, ¿no? O sea, no todos son iguales, no todos son iguales soberanos. Entonces, todas esas cosas impactan, ¿no? Impactan claramente en el M&A, lo que ha dicho sobre el FCPA, ¿no? O sea, ha dicho, no solo ha dicho, ha hecho que el Departamento de Justicia deje de hacer enforcement activo de la Foreign Corrupt Practices Act, que es la ley que prohíbe a las empresas norteamericanas, a las empresas con presencia en Estados Unidos, realizar actos de corrupción fuera de Estados Unidos. Y lo ha dicho porque dice estamos perdiendo oportunidades. Claro, porque de repente la empresa del país X sí puede sobornar al funcionario el equivalente al Perú o del Perú, y los Estados Unidos, la empresa americana no, entonces se pierde el contrato, se pierde la licitación. Imagínate. Entonces, todas esas cosas yo creo que a nosotros como país nos van a impactar muy fuerte, van a impactar el valor de las empresas, van a impactar el contenido de los contratos. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy día, cuando negociamos un contrato de compraventa, sobre todo si el que está comprando tiene presencia en los Estados Unidos, entonces la cláusula anticorrupción del contrato, las representaciones y garantías sobre que no has incumplido normas anticorrupción, es vital, es larguísima, exigente, se negocia. Si ahora viene y dice FCPA, ¿no? Entonces ahora viene el señor que escribió del país que hizo la ley y dice, no, eso no, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Cómo va a impactar eso? Estoy comprando una empresa exportadora y le ponen tariffs. Tengo que cerrar la transacción, es un evento material reverso, no es un evento... Es casi tipo COVID, ¿no es cierto? Lo que pasó con el COVID y cómo impactó en los contratos, ¿no? Entonces, sí estamos en un momento de cambio radical. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre de cómo va a ser este cambio, ¿no? Todo este proceso, yo creo que a Perú nos impacta, ¿no? A Perú nos impacta porque Perú, digamos, claro, o sea, Perú no es Rusia, no es Ucrania, no tiene necesariamente una importancia geopolítica tan grande, pero tú sí ves que para los Estados Unidos, para esta administración de los Estados Unidos, América Latina es muy importante. O sea, el que el secretario de Estado, primero, sea un latino, que Marco Rubio, y segundo, su primer viaje al extranjero lo hace a Centroamérica, no lo hace a Europa, no lo hace a Japón, no lo hace a la India. ¿Te das cuenta? O sea, esas señales son importantes. Entonces, la región es importante para Estados Unidos. Perú es un país importante, ¿no? Obviamente no es Brasil, pero es un país, y no es México, pero es un país importante. Es un país importante por su ubicación, es un país importante por sus recursos, y también es un país importante porque tiene un tamaño más o menos relevante. Entonces, el concepto de la influencia de China es un concepto complejo, que uno no sabe bien cómo va a terminar, ¿no? Perú es uno de los países de la región que mayor inversión
de empresas chinas tiene, mayor inversión proporcional, digamos, y también en términos absolutos. O sea, el nivel de inversión china que hay en el Perú en infraestructura y en minería y en petróleo es muy, muy grande. De lejos el primer inversionista extranjero y también el primer socio comercial. Y sobre todo el que recibe, digamos, los minerales peruanos y cada vez más también los productos de agribusiness peruanos. Entonces, y luego, sin hablar de la relación cultural. O sea, Perú tiene un vínculo cultural con China fuertísimo. Por eso que en Perú hay más chifas que cevicherías. O sea, eso es por la migración china y por la vinculación tan fuerte que hay. O sea, todos los peruanos tenemos amigos chinos, parientes chinos, ¿no es cierto? Porque hubo mucha migración china y entonces está muy unido el Perú, ¿no? Con China culturalmente. Entonces, es un tema que yo no sé cómo se va a mover hacia adelante, pero sí es un tema al que hay que tenerle atención. A mí sí me gusta que Estados Unidos le ponga más atención a América Latina. Me gusta eso. Porque me parece que hay muchos vínculos con los Estados Unidos, muchísimos vínculos con los Estados Unidos. Culturales, empresariales, profesionales. O sea, ¿cuántos profesionales peruanos hemos estudiado en los Estados Unidos? Yo me fui con una beca Fulbright. La política de las fundaciones y del gobierno americano de dar oportunidades a gente con talento, con ganas en Perú es espectacular. A mí me da pena esto de la ID. Bueno, yo creo que no es que se han acabado los programas, es un tema burocrático americano que lo van a reestructurar, pero el impacto que tiene, digamos, los programas de ID en algunos temas, yo no conozco todos, pero algunos temas, ¿no? Por ejemplo, sustitución de cultivos, son muy potentes. Entonces, yo creo que hay esas vinculaciones que sin duda se van a mantener. Lo que tenemos que ver es, bueno, cómo se produce ese equilibrio hacia adelante, ¿no? Pero nos va a impactar a nosotros en nuestra práctica definitivamente. O sea, por ejemplo, la aprobación o desaprobación de la inversión extranjera por razones geopolíticas. Ese es un tema que cuando yo era chico, pre-Fujimori, pre-liberalización, nosotros teníamos como parte de nuestro derecho, de nuestras normas, una decisión del Acuerdo de Cartagena, del Pacto Andino, que era la decisión 24, que era la decisión sobre capital extranjero, y que regulaba en cuánto se podía invertir, en qué sectores se podía invertir, cuánta plata podía ganar el extranjero, cuánto se la podía llevar. Era una norma ultracontrolista de la inversión extranjera. Cuando vino Fujimori, por supuesto, eso desapareció y también, ¿no? Por supuesto que en Chile desapareció y en Colombia desapareció, etc. Pero después cuando yo comencé a ver, digamos, de manera internacional y a interactuar con abogados de fuera, me di cuenta que en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en España, en Alemania, en Italia, hay eso. Hay una ley y hay un comité que dice en qué sectores tú requieres una previa autorización gubernamental para poder invertir, para que un extranjero pueda invertir. Entonces, o sea, a ti se te ocurre que si viene COSCO Shipping, que es la empresa que ha desarrollado el puerto de Shanghái, y quiere hacer un puerto en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿le van a dejar que haga su puerto como si fuera el puerto de Shanghái? No le van a dejar. Y si la quiere hacer en Australia, tampoco seguramente le van a dejar. No por razones económicas, por razones geopolíticas. Entonces tienen esos comités. En Estados Unidos se llama CFIUS, que es el comité que aprueba las inversiones extranjeras. Entonces, si quieres invertir en tecnología, si quieres invertir en infraestructura, si quieres invertir en determinados materiales básicos, en minería, no te van a aprobar. Si quieres quieres comprarte 5.000 hectáreas para desarrollar o 50.000 para desarrollar cultivo no te van a dejar. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que hoy día en América Latina estamos comenzando los abogados a decir, oye,
¿Vamos a terminar con esos comités o no? ¿No? Es mucho cambio. Perú, Chile y Colombia, son países más o menos parecidos, ¿ya? O sea, digamos, dentro de América Latina, quizás los más, Chile no es tan parecido como Perú, porque basta que te vayas a Chile y te das cuenta que es mucho más desarrollado que Perú, pero digamos, como que más o menos son nuestros pares, nuestros peers, digamos, estamos más o menos andamos como en el mismo grupo, en la misma collera, ¿ya? Y es gracioso porque las elecciones son más o menos en los mismos tiempos y más o menos como que está pasando cosas parecidas, ¿no? O sea, entonces los tres países eligieron presidentes de izquierda, ¿no? A los tres países le fue mal con su presidente de izquierda, ¿no es cierto? A nosotros nos fue recontra mal y bueno, felizmente que se pudo hacer salida de Pedro, salió el señor Castillo y ahora bueno, ya nos estamos aproximando al cambio. En Colombia, o sea, es increíble. Mis amigos colombianos digo, wow, o sea, es muy duro. Lo que uno ve es, para un país tan institucional como Colombia, ver lo que está pasando a nivel político es muy duro. Y Chile, bueno, el programa, digamos, de Boric se descarriló, ¿no es cierto? Entonces ya Boric es como un caretaker, ¿no? Un gestor hasta el cambio. Y vas a tener elecciones en Chile a fin de este año y en Colombia y Perú a principios, mediados del próximo año. Y uno pensaría que lo normal es que tengamos gobiernos más de corte pro mercado, pro inversión. Y eso genera inversión, ¿no? Y entonces puede ser que venga una época mejor desde el punto de vista de la inversión y del negocio de M&A para nosotros, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Ahora, Perú, en este proceso, digamos, o sea, lo que ha demostrado Perú es muchísima fortaleza macroeconómica. O sea, la fortaleza de la economía peruana se ha testeado a un nivel, ¿no? Cuando tienes las crisis financieras hay este concepto del stress test, ¿no? El stress test es un test que los reguladores diseñan para los bancos y entonces le dicen, oye, si pasa todo lo peor que puede pasar, ¿cómo termina tu balance? ¿Quiebras o no quiebras? ¿Ya? Entonces ese es el stress test. Entonces con eso le miden sus requerimientos de capital y todo para que aguante un COVID, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces nosotros hemos pasado un stress test con esta, ¿no es cierto? Durísimo. Y ha aguantado la parte económica, ¿no? Pero lo que no ha aguantado es la parte institucional. Entonces, si tú ves el deterioro económico que ha habido en Perú, mira, no hemos tenido una gran recesión, ya la tasa de crecimiento es 2, 3, no es 5, 7, bueno, ya, no nos hemos ido a la quiebra. Pero donde sí nos hemos ido a la quiebra es en la parte institucional. Y entonces, el nivel de corrupción, el desmadre que hay en las autoridades, lo que está pasando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, es tan catastrófico a nivel de corrupción y de ineptitud e ineficiencia, que eso sí es como si hubiera pasado un aluvión ahí. O sea, eso sí se ha destruido. Y entonces, claro, ha sido un proceso gradual. O sea, la burocracia estatal que tú tenías en Perú en los años, yo te diría, a principios de los 2000, a hoy es un abismo de diferencia. O sea, el nivel de los ministros, de los viceministros, de los directores generales, de los alcaldes, de los presidentes regionales, pues, hoy es una catástrofe comparado con eso. Y lo que está pasando a nivel de gestión, ¿no? El abogado tiene dos dimensiones, yo creo. ¿Ya? Tiene dos dimensiones, o sea, dos cosas en las que creo que añade fundamentalmente valor. Una cosa es la parte técnica. ¿Ya? El abogado, en un cierto sentido, cuando estás trabajando con contratos, es como un ingeniero
estructuralista. ¿Okay? O sea, un contrato es una estructura. Es una estructura que no es como la estructura de esta mesa que yo puedo tocar. Es una estructura abstracta de conceptos y de reglas. Es como una fórmula matemática. ¿Okay? Ese diseño y cómo tú lo construyes es un tema técnico. Entonces, tú tienes que tener tus instrumentos y tus fórmulas bien puestas en tu cerebro, y tu cabeza tiene que saber construir, ¿no? Como el calculista, ¿no? El calculista que te dice, oye, si tú quieres tirar este techo, entonces tienes que poner este tipo de columna porque si no se va a caer. Es parecido el trabajo, muy técnico. Y luego tienes otro tema que es mucho más soft, que es mucho más de intuitivo, es mucho más de tu experiencia, de qué puede pasar, qué puede no pasar, cómo lo va a ver la autoridad, cómo no lo va a ver la autoridad, en qué está pensando este vendedor o en qué está pensando este comprador, dónde puede haber un tema que no me están terminando de decir. Ese tipo de cosas que son mucho más soft, son, digamos, igual de importantes que la primera. Entonces, yo creo que el abogado tiene esos dos elementos. En un país como el Perú, digamos, esa parte, digamos, de intuitiva, más macro, quizá más subjetiva, es muy importante, ¿no? Es muy importante. No, por ejemplo, en Perú yo pienso que quién es tu contraparte es más importante que qué dice tu contrato. Yo no lo veo como una gran revolución en la transacción. O sea, yo creo que es un elemento más en un proceso evolutivo donde está llegando a, digamos, cómo es esto más o menos en una economía, digamos, capitalista normal, donde hay este tipo de control. Creo que le ha añadido un elemento más y un factor más en el análisis, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando tú analizas una transacción, cuando un cliente analiza una transacción, un banco analiza una transacción de M&A, el componente de qué tan, o sea, hay que hacer el filing o no hay que hacer el filing qué tan complejo va a ser, nos van a aprobar en primera fase o nos van a pasar a segunda fase, qué riesgo hay de que nos pidan remedios, medidas. Eso entra en el análisis de la transacción. Entonces, hay transacciones que, claro, en el Excel se ven maravillosas por el impacto que pueden tener a nivel de sinergias, etcétera, pero que cuando tú ya lo ves y lo analizas desde el punto de vista de la competencia y traemos al equipo, nosotros tenemos un equipo de competencia muy fuerte y muy especializado, entonces traemos al equipo de competencia, traemos a los asesores económicos y comenzamos a decir, oye, ¿esto qué tan probable es que se apruebe? ¿Qué tan probable es que se apruebe sin condiciones? Entonces, a veces hay cosas que se ven muy bonitas en el Excel, pero que en la práctica van a ser muy difíciles de llevar adelante. Entonces, entra en el análisis y luego también entra en la negociación, o sea, de quién es el riesgo, ¿no? Famoso Hell or High Water, que tratas, ¿no es cierto?, tú de vendedor de decirle al comprador, mira, tú tienes que traer la autorización y si la autorización, el Indecopi te pide que te cortes la pierna, te la vas a tener que cortar tú, pero a mí no me vas a tocar, ¿no? A mí me vas a dar mi plata y chao. Entonces el otro dice, no, de ninguna manera, porque no puedo tomar. No, esa negociación se incluye en el SPA típicamente en una cláusula de obligaciones entre firme y cierre, y eso es parte de la negociación. Y luego ya tienes el tema del proceso en sí, ¿no? El filing, que a veces, claro, cuando tienes comprador y vendedor profesional es más fácil, pero cuando tienes, por ejemplo, un vendedor, una empresa familiar de primera o segunda generación, donde tú le dices, oye, tú estás vendiendo, ahora le tienes que dar al comprador para que haga el filing un montón de información de negocios, de cómo es tu estructura de propiedad, de cómo son tus ventas, quiénes son tus clientes, cuánto cobras, y todavía no hemos cerrado, y de repente no vamos a cerrar porque no nos dan la autorización. Entonces es complejo,
Entonces, digamos, le ha añadido complejidad, ¿ya? No es una revolución, pero sí, digamos, hace más más rica la operación para nosotros los abogados, en el sentido de que es más challenging, tiene más ángulos, se demora un poco más, pero yo creo que es parte de un proceso evolutivo, ¿no? Se está manteniendo la confidencialidad durante toda la primera fase, que es lo que corresponde. Entonces tú tienes operaciones que no es que han salido en el periódico y están en Indecopi. Están firmadas y están con el filing en Indecopi. Y si no son empresas cotizadas, entonces nadie tiene que informar nada, ahí están. Se está preservando la confidencialidad. Esto es parte de un proceso de M&A en cualquier país normal, ¿ya? Entonces, yo creo que eso está aceptado. La comunidad empresarial lo tiene en la cabeza. Creo que a veces les genera un poco de ruido el nivel de información que tienes que poner en un formulario de notificación, ¿ya? Porque te exige, digamos, por ejemplo, toda la estructura de control, te exige que entregues la información de todo el grupo, cuando hay grupo, que puede ser muy grande, y te exige para el vendedor que le dé al comprador información comercial. Es cierto que tú tienes acuerdos, ¿no?, que se llaman acuerdos de clienting y acuerdos de confidencialidad para garantizar, digamos, que esa información no se utilice indebidamente, que se mantenga en resguardo, pero igual, digamos, a veces es un poquito pesado, ¿no? Pero creo que es un proceso normal de aprendizaje. Yo creo que está funcionando en general bien y que no ha generado mayor disrupción. Yo creo que esto es un proceso gradual, ¿ya? O sea, definitivamente la inteligencia artificial es un instrumento, es una herramienta que es muy útil en la práctica legal, muy útil. Y va a ser, digamos, transformacional en la forma como trabajamos. No va a reemplazar al abogado, ¿ya? No va a reemplazar al abogado, pero sí va a ser un instrumento con el que el abogado va a interactuar y con el que el abogado va a trabajar cada vez más. Yo creo que ese instrumento, esa herramienta, está en sus etapas primigenias de desarrollo. Entonces, creo que más o menos que hay ciertas cosas que vemos que ya puede hacer, pero hay ciertas otras cosas que no sabemos hasta dónde va a llegar y que son más complejas. Entonces, y el otro tema es que no tienes, desde el punto de vista de los abogados, no tenemos una total visibilidad de lo que está haciendo el otro. Entonces, o sea, no se sabe, todos no saben lo que todos están haciendo desde el punto de vista de inteligencia artificial, porque obviamente somos competidores, ¿no? Entonces, claro, hay las firmas grandes, las firmas globales, que tienen muchos recursos y tienen mucha información, entonces están en procesos ultra avanzados. Las firmas más pequeñas, como nosotros, estamos experimentando, viendo. Yo te diría que de lo que yo veo, ¿no? De lo que yo veo, hay ciertas cosas en lo que es las transacciones, o sea, el M&A, digamos, uno puede pensar, oye, la inteligencia artificial sirve para dos procesos que son los dos procesos básicos del M&A, ¿no? Uno es el proceso de due diligence y otro es el proceso del contrato, digamos, ¿no? Entonces, en el due diligence, el due diligence tiene, yo te diría, tres patas, ¿ya? Uno es identificar las cosas, o sea,
revisar, leer, mirar e identificar potenciales problemas o temas relevantes. Identificar. O sea, oye, acá hay un tema. Ya. Segundo es analizar. Analizar el tema. O sea, por ejemplo, ¿no? Identifiqué que tiene un juicio respecto de la propiedad de un terreno. Hay un juicio de la propiedad de un terreno. Segundo viene el análisis. Oye, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué terreno es? Es el terreno que está. ¿Qué cosa hay en el terreno? Bueno, en el terreno está el centro de cómputo. Ya, ok. ¿De qué se trata el juicio? Otro está diciendo que es el dueño del terreno. A ver, ¿qué tan tiene razón o no tiene razón? Ese es análisis. Y lo tercero es la presentación, es el delivery. ¿Cómo lo pongo para que me entienda mi cliente? Porque, ¿no es cierto?, estoy revisando un montón de cosas. Entonces, ¿cómo el AI me ayuda a mí en ese proceso? ¿Ya? Para descubrir cosas, el AI es espectacular. ¿Ya? El AI, nosotros hemos hecho experimentos y el AI identifica mejor que los abogados. ¿Ya? O sea, identifica, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento de revisión de contratos, ¿ya? O sea, entonces tienes que revisar, pues, por ejemplo, no sé, 700 contratos. Oye, léete los 700 contratos, identifícame si es que hay una cláusula que requiere permiso, ¿no? O permiso de alguien o prohíbe el cambio de control. O sea, que venda la compañía, que cambie el control. Entonces, para te pone a leer. Y me hace la lista y ahí estás, ¿no es cierto? El AI también puede hacer lo mismo, ¡bum!, pero lo hace como un rayo. ¿Y qué cosa pasó? Había una cláusula de cambio de control en un anexo de precios. O sea, ¿te das cuenta? No debe estar, pues, la cláusula de cambio de control en el anexo de precios, pero la había puesto ahí. Entonces el abogado, que ya estaba cansado, seguro dijo: en el anexo de precios no va a haber nada de cambio de control. ¡Pum!, pasó el siguiente contrato. El AI no, el AI se lee todo, no tiene ese sesgo. Entonces lo encontró. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para eso el AI te puede detectar cosas que no son, ¿ya? O sea, falsos positivos, pero no se le pasan cosas que si está adecuadamente diseñado, lo que le enseñas que busque, lo encuentra. Pero ya para el análisis y para la presentación ya necesitamos al humano, digamos, hoy día, ¿ya? Incluso lo que tú podrías decir: oye, pero para que me haga el cuadrito, todavía no necesitas el humano. Para efectos del contrato, yo creo que para los contratos masivos funciona. ¿Te das cuenta? Contratos que son medio formularios, te funciona. Para los contratos más complejos, digamos, te puedes ayudar a hacer tu primer draft, te puede ayudar de repente en las revisiones, pero ahí sí, o sea, en la negociación del contrato, o sea, tienes la parte técnica, que es lo que te decía, como la ingeniería, también tienes un tema de feeling. Los estudios son colectivos, somos colectivos y somos muchos. O sea, acá somos más de 130 abogados, 130 entre practicantes, personal administrativo, la gente de marketing, la gente de administración, la gente de finanzas, todo el cuidado de la oficina. Entonces, es un equipo que es el que, digamos, genera esta potencia que tú ves en la firma. O sea, lo que significa la marca, en el fondo, que es lo que la gente a veces tiene en la cabeza, o que el cliente ve, lo primero que ve, en el fondo es un equipo de 250 personas que todos los días trabajan con ¿no?, con estos valores, con este esfuerzo para lograr lo que somos y lo que vamos a seguir siendo, ¿no?